¿Alguna vez te has preguntado por qué después de una relación fallida sigues cargando esa pesada mochila de culpa que te susurra constantemente? Si yo hubiera hecho las cosas diferente, todo habría funcionado. Ese pensamiento constante, ese martilleo interno que te responsabiliza por el dolor que ahora sientes, esa voz que no calla y que te convierte en el principal acusado de tu propio sufrimiento. Esa es la culpa autoimpuesta que Viktor Frankl identificó como uno de los mayores obstáculos para la sanación emocional. La culpa no solo te mantiene atado al pasado, sino que erosiona silenciosamente los cimientos de tu autoestima. Cada vez que te repites "fue mi culpa", estás tallando más profundo esa creencia de que no eres suficiente, de que hay algo fundamentalmente defectuoso en ti. Viktor Frankl, quien sobrevivió a los campos de concentración y desarrolló la logoterapia, observó algo fascinante. Aquellos que lograban encontrar un sentido incluso en medio del sufrimiento más atroz, preservaban algo esencial de su humanidad. Mientras que quienes se hundían en la autoinculpación por circunstancias que estaban más allá de su control, se marchitaban desde adentro. Lo que estás experimentando ahora no es solo el dolor de una pérdida, es el sufrimiento adicional que te causas a ti mismo cuando conviertes esa pérdida en una sentencia sobre tu valor como persona. No puedo ser amado porque cometí errores. No merezco otra oportunidad porque fallé en esta relación. Si ni siquiera pude mantener esto, ¿cómo podré conseguir algo mejor? Estas frases no son realidades, son las cadenas invisibles que tú mismo has forjado y con las que ahora te mantienes cautivo. La autoestima herida no es consecuencia directa del rechazo o del abandono, es el resultado de convertir ese rechazo en un juicio sobre tu valía fundamental como ser humano. El dolor no está en haber sido abandonado, sino en abandonarte a ti mismo después. Permíteme hacerte una pregunta. Si un amigo cercano atravesara exactamente la misma situación que tú, ¿lo juzgarías con la misma severidad con la que te juzgas a ti mismo? ¿Verías su valor reducido por los errores que cometió en una relación? La culpa tiene una función evolutiva. Nos señala cuando hemos actuado contra nuestros valores, permitiéndonos corregir y crecer. Pero la culpa tóxica, esa que se convierte en identidad, no tiene ninguna función constructiva, solo destruye. Frankl lo expresaba con una claridad extraordinaria. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Hoy, en este espacio seguro, te invito a cuestionar esa narrativa de culpa que has construido, a examinar si realmente tiene fundamento o si es simplemente el eco de viejas heridas que ahora proyectas sobre esta situación. Si esto resonó con algo dentro de ti, deja tu like como primer paso para reconocer que estás listo para liberarte de esa culpa. Acompáñame en esta sesión de autodescubrimiento y verás cómo paso a paso podemos reconstruir lo que la culpa ha intentado destruir. La relación entre la culpa y la autoestima herida va mucho más allá de lo que podemos ver en la superficie. Existe un entramado complejo donde la culpa actúa como el mecanismo que mantiene vivo el apego tóxico, incluso cuando la relación ya ha terminado. Viktor Frankl observó que muchas personas preferían aferrarse a un sufrimiento familiar antes que enfrentarse a la incertidumbre de la libertad. Y ahí radica una de las paradojas más dolorosas de la condición humana. A veces, nos apegamos más a aquello que nos daña que a aquello que nos sana. ¿Por qué sucede esto? Porque el apego y la culpa forman un círculo vicioso casi perfecto. Te culpas por lo que salió mal, y esa culpa te mantiene emocionalmente vinculado a una relación que ya no existe. A su vez, ese apego refuerza la creencia de que si tan solo hubieras hecho las cosas diferente, todo habría funcionado, lo que alimenta nuevamente la culpa. Es como si estuvieras atrapado en una prisión emocional donde tú mismo eres tanto el prisionero como el carcelero. Permíteme compartir contigo algo que Frankl entendió profundamente. Cuando nos aferramos a la culpa,
Estamos intentando mantener una ilusión de control. Piénsalo de este modo. Si fue tu culpa que la relación terminara, entonces existe la fantasía de que tú podrías haberla salvado. Y si pudiste destruirla, también podrías repararla. Este pensamiento, aunque doloroso, resulta más tolerable para muchos que aceptar la verdad más compleja, que las relaciones son sistemas dinámicos donde intervienen dos personas con sus propias historias, heridas, expectativas y limitaciones. Que a veces, por más que lo intentemos, hay incompatibilidades fundamentales que no pueden resolverse con más esfuerzo o sacrificio. La culpa, en estos casos, no es solo un sentimiento, es una forma de aferrarte a la relación que perdiste. Hay algo que he observado en las personas que se culpan excesivamente por relaciones fallidas. Frecuentemente, existe una pauta de codependencia en su forma de vincularse. La codependencia es ese patrón donde tu sentido de valía y propósito depende principalmente de satisfacer las necesidades de otros, incluso a expensas de las tuyas propias. Si te identificas con esto, probablemente asumiste responsabilidad desproporcionada por la felicidad y bienestar de tu pareja. Sacrificaste tus necesidades y límites para mantener la relación. Tu autoestima dependía en gran medida de ser necesitado o irreemplazable. Interpretaste cualquier problema en la relación como un fracaso personal. La codependencia crea el terreno perfecto para que la culpa florezca cuando la relación termina. Después de todo, si tu valor estaba basado en cuán bien podías cuidar, complacer o arreglar a la otra persona, el fin de la relación se convierte en la evidencia definitiva de tu fracaso en la misión que te habías autoimpuesto. Viktor Frankl comprendía que este tipo de apego no es realmente amor. Es una forma de evitar enfrentarnos a nuestro propio vacío existencial. En sus palabras, el amor constituye la única manera de aprehender a otro ser humano en lo más profundo de su personalidad. El verdadero amor no busca fusionarse con el otro hasta perder los propios contornos. No necesita cargar con responsabilidades que no le corresponden para sentirse valioso. El amor auténtico reconoce al otro como un ser separado, con su propia libertad y responsabilidad. Cuando confundimos dependencia con amor, cualquier separación se convierte en un desgarro que parece imposible de sanar. Y para evitar enfrentar ese vacío, nos aferramos a la culpa como quien se aferra a una tabla en medio de un naufragio. Hay algo particularmente perverso en cómo la culpa erosiona la autoestima. A diferencia de otras emociones dolorosas como la tristeza o la rabia, que suelen diluirse con el tiempo, la culpa tiene la capacidad de enquistarse y convertirse en parte de nuestra identidad. Soy una persona que arruina sus relaciones. No estoy hecho para ser amado. Siempre termino lastimando a quienes se acercan. Estas no son simples reflexiones sobre experiencias pasadas, son definiciones de quién crees ser. Y así, lo que comenzó como dolor por una pérdida específica, se transforma en una herida permanente en tu autoconcepto. Frankl insistía en que incluso en las circunstancias más terribles, conservamos la libertad de elegir nuestra actitud ante lo que nos sucede. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Hoy quiero invitarte a ejercer esa libertad fundamental, la capacidad de elegir una nueva narrativa sobre ti mismo y sobre lo sucedido. Una narrativa que reconozca tus errores sin definirte por ellos, que comprenda la complejidad de las relaciones humanas sin asumir una carga desproporcionada de responsabilidad. La culpa no es lección, es prisión, y tú tienes las llaves para liberarte. Este paso requiere valentía, porque implica renunciar a la ilusión de control que la culpa te ofrecía. Significa aceptar que hay aspectos de la relación que estaban fuera de tu poder cambiar, y que eso no te hace menos valioso como persona. La autoestima saludable no está construida sobre la perfección, sino sobre la aceptación compasiva de nuestra humanidad completa.
con sus luces y sombras, sus aciertos y desaciertos. Como decía Frankl, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Si estas palabras te han dado una nueva perspectiva sobre cómo la culpa ha estado afectando tu autoestima, suscríbete a este canal y activa la campanita. Juntos continuaremos este viaje hacia la recuperación de tu valor intrínseco, ese que ninguna relación fallida puede arrebatarte. El proceso de desapegarte de la culpa, que ha estado erosionando tu autoestima, comienza con un acto de valiente honestidad. Distinguir entre la responsabilidad auténtica y la culpa tóxica. Viktor Frankl, con la sabiduría que forjó en los hornos del sufrimiento más extremo, comprendió que hay una diferencia crucial entre asumir responsabilidad por nuestras acciones y convertirnos en prisioneros de la autocondena perpetua. La primera nos empodera y nos permite crecer. La segunda nos paraliza y nos mantiene atados a un pasado que ya no podemos cambiar. El desapego de la culpa no significa evadir la responsabilidad o negar los errores cometidos. Por el contrario, implica mirarlos de frente, con claridad y compasión, para extraer de ellos el aprendizaje sin convertirlos en una sentencia sobre tu valor como ser humano. Permíteme compartirte algunas técnicas concretas que, desde la perspectiva de la logoterapia, pueden ayudarte a iniciar este proceso de desapego. Separar el comportamiento de la identidad. Cuando te descubras pensando «soy un fracaso», transfórmalo conscientemente en «cometí un error en esta situación específica». La diferencia parece sutil, pero es profunda. Una afirmación habla de una acción puntual, la otra de tu esencia como persona. Practicarla de reflexión. Frankl desarrolló esta técnica para ayudar a las personas a desviar la atención obsesiva sobre sí mismas. Cuando la culpa comienza a consumirte, dirige intencionalmente tu atención hacia algo más allá de ti, una actividad significativa, el bienestar de alguien más, un proyecto que te apasione, no como escape, sino como un recordatorio de que eres mucho más que tus heridas. Dialogar con la culpa. Cuando aparezca esa voz acusadora, no la reprimas ni te fusiones con ella. En lugar de eso, establece un diálogo. Entiendo que estás intentando protegerme o enseñarme algo. ¿Qué lección genuina puedo extraer de esta experiencia? Así transformas la culpa paralizante en aprendizaje constructivo. Practicar el autodistanciamiento. Esta capacidad, que Frankl consideraba esencialmente humana, nos permite observarnos a nosotros mismos con cierta distancia. Pregúntate, si esta situación le hubiera ocurrido a mi mejor amigo, ¿qué consejo compasivo y equilibrado le daría? Luego permítete recibir ese mismo consejo. Buscar el sentido en el sufrimiento. Frankl descubrió que incluso el dolor más intenso se vuelve más soportable cuando le encontramos un sentido. Pregúntate, ¿cómo puede esta experiencia dolorosa transformarme en una persona más sabia, compasiva o auténtica? No para justificar el sufrimiento, sino para integrarlo en tu historia de vida de manera significativa. El proceso de desapegarte de la culpa que daña tu autoestima puede sentirse inicialmente como una pérdida. Después de todo, la culpa, aunque dolorosa, te ofrecía algo. Una explicación simple para lo sucedido, la ilusión de control, incluso una forma de mantener vivo el vínculo con la persona perdida. Por eso muchas personas se resisten inconscientemente a liberarse de ella. Como observó Frankl, el miedo hace que se cumpla lo que se teme. El miedo a enfrentar la vida sin el escudo de la culpa puede, paradójicamente, mantenerte atado a ella. Es fundamental reconocer que desapegarte de la culpa no significa desconectarte de los valores que son importantes para ti. De hecho, es precisamente tu compromiso con valores como la honestidad, la responsabilidad y el crecimiento personal lo que te permite dar este paso. No estás abandonando tus principios, estás honrándolos de una manera más auténtica y saludable. Soltar la culpa no es irresponsabilidad, es el primer acto de amor propio verdadero. A medida que avanzas en este proceso, comenzarás a notar cambios sutiles pero profundos
en tu autoestima. Las voces internas de autocrítica despiadada darán paso gradualmente a una forma más equilibrada y compasiva de hablarte a ti mismo. La sensación constante de no ser suficiente se irá diluyendo, permitiéndote reconocer tanto tus limitaciones como tus fortalezas. Este camino no es lineal. Habrá días en que la culpa regresará con fuerza renovada. Cuando eso suceda, no lo interpretes como un fracaso, sino como una oportunidad para practicar nuevamente el desapego consciente. Como decía Frankl, lo que me urge no es el éxito, sino el sentido. No es la perfección del proceso lo que importa, sino el significado transformador que descubres en él. Un ejercicio particularmente poderoso que te invito a realizar es lo que podríamos llamar la carta de liberación. Escribe una carta dirigida a ti mismo desde la perspectiva de tu ser más sabio y compasivo. En ella, reconoce los errores cometidos, extrae las lecciones valiosas y, finalmente, otórgate explícitamente el permiso para dejar ir la culpa que ya no te sirve, no como un acto de indulgencia, sino como un compromiso con tu crecimiento y bienestar. Recuerda que la verdadera libertad interior, según Frankl, no se encuentra en la ausencia de limitaciones o dificultades, sino en la capacidad de elegir nuestra actitud frente a ellas. Hoy estás ejerciendo esa libertad fundamental al elegir desapegarte de una narrativa de culpa que ha estado dañando tu autoestima. Si lo que has escuchado hasta ahora ha resonado profundamente contigo, te invito a dejar un comentario compartiendo qué aspecto de este proceso te resulta más desafiante. Tu experiencia no solo puede ser liberadora para ti, sino también iluminadora para otros que están transitando caminos similares. Síguenos para conocer más herramientas que te ayudarán en este viaje de autodescubrimiento. Permíteme compartirte la historia de Miguel, un hombre de 42 años que llegó a mi consulta 3 años después de su divorcio, cargando una mochila invisible, pero increíblemente pesada. La culpa que había devastado su autoestima. Miguel había estado casado durante 12 años con Elena. Desde fuera parecían la pareja perfecta, ambos profesionales exitosos, con una hermosa casa, viajes frecuentes y un círculo social envidiable. Sin embargo, bajo esa superficie brillante, existían grietas que fueron ensanchándose con el tiempo. Yo debí haberme dado cuenta antes, me dijo en nuestra primera sesión, con la mirada fija en algún punto del suelo. Las señales estaban ahí, pero estaba tan concentrado en mi carrera, en proveer económicamente, que no vi cómo Elena se alejaba emocionalmente. Cuando finalmente quiso hablar, ya era demasiado tarde. El divorcio había sido civilizado en apariencia, pero devastador. Para Miguel, no solo había perdido a su compañera, sino que en el proceso de separación, descubrió que Elena había mantenido una relación paralela durante los últimos 2 años de su matrimonio. Lo peor no fue la infidelidad, me confesó. Lo peor fue darme cuenta de que fui tan inadecuado como esposo que ella tuvo que buscar en otro lugar lo que yo no supe darle. Esa interpretación de los hechos se había convertido en la narrativa dominante en la mente de Miguel. Cada recuerdo de su matrimonio era ahora revisado bajo esta nueva luz. Momentos en que llegó tarde a casa por trabajo, ocasiones en que estuvo demasiado cansado para escuchar, cumpleaños donde el regalo no fue lo suficientemente especial. Todo se había transformado en evidencia de su supuesta inadecuación. Si hubiera sido un mejor esposo, ella no habría necesitado buscar a alguien más, se repetía como un mantra. Esta creencia había erosionado su autoestima hasta tal punto que 3 años después, Miguel seguía soltero, convencido de que no merecía otra oportunidad en el amor. Durante nuestras sesiones, comenzamos a examinar esta narrativa a la luz de los principios de la logoterapia de Viktor Frankl. Le pedí a Miguel que hiciera un ejercicio, imaginar que su mejor amigo hubiera vivido exactamente la misma situación y viniera a pedirle consejo. ¿Qué le diría? Miguel se quedó en silencio largo rato antes de responder. Le diría que una relación es cosa de dos, que por muy ocupado que estuviera,
Eso no justifica la infidelidad, que Elena podría haber expresado sus necesidades claramente antes de buscar a otra persona, que merece perdonarse y seguir adelante. ¿Y por qué no puedes ofrecerte a ti mismo esa misma compasión?, le pregunté. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque es más fácil creer que fue culpa mía. Si fue mi culpa, significa que tenía control sobre la situación. Si hubiera hecho las cosas diferente, podría haber salvado mi matrimonio. Eso duele, pero es más tolerable que aceptar que amé con todo mi corazón a alguien que eligió traicionarme y que no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Ese fue el primer momento de claridad para Miguel. La culpa, paradójicamente, había sido su refugio, una forma de mantener la ilusión de control frente a la aterradora vulnerabilidad que implica amar a alguien que siempre tiene la libertad de elegir quedarse o irse. Durante los meses siguientes, trabajamos en varias direcciones. Primero, ayudamos a Miguel a separar responsabilidad de culpa. Sí, había aspectos de la relación donde podría haber actuado diferente, y reconocer eso era importante para su crecimiento. Pero convertir esa responsabilidad parcial en una condena total sobre su valor como persona y como pareja era un salto injustificado. Segundo, exploramos cómo su tendencia a asumir excesiva responsabilidad por la felicidad de los demás no era exclusiva de su matrimonio, sino un patrón que se remontaba a su infancia, cuando había aprendido que su valor dependía de cuán bien podía cuidar de otros y anticipar sus necesidades. Tercero, le ayudé a conectar con los valores que quería honrar en sus relaciones, más allá de la experiencia dolorosa de su divorcio. Miguel descubrió que la lealtad, la honestidad y la comunicación auténtica seguían siendo fundamentales para él y que el fracaso de su matrimonio no invalidaba esos valores. Un día, aproximadamente 6 meses después de iniciar nuestro trabajo, Miguel llegó a sesión con una energía diferente. Había estado leyendo El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, y un pasaje en particular había resonado profundamente con él. Cuando nos enfrentamos a un destino que no puede cambiarse, todavía estamos desafiados a cambiar nosotros mismos, había subrayado con fuerza en su ejemplar. Me di cuenta de algo importante, me dijo. He estado tan ocupado castigándome por lo que pasó, que no me he permitido extraer ningún aprendizaje real de ello. He estado atrapado en un bucle de culpa que no me llevaba a ninguna parte. Ese insight marcó un punto de inflexión. Miguel comenzó a practicar activamente el desapego de la culpa tóxica. Empezó a reconstruir su narrativa personal, no como la historia de un hombre que no fue suficiente, sino como la de alguien que amó genuinamente. Cometió errores, como todos los seres humanos, experimentó una dolorosa traición, y ahora estaba en el proceso de transformar esa experiencia en sabiduría. Conforme su autoestima comenzaba a sanar, Miguel se permitió reconectar con partes de sí mismo que había abandonado. Retomó su afición por la fotografía, se inscribió en clases de cocina, algo que siempre había querido hacer, y gradualmente comenzó a abrirse a la posibilidad de nuevas conexiones emocionales. 6 meses más tarde, Miguel conoció a Claudia en una exposición fotográfica. Inició esta nueva relación no desde la desesperación de alguien que necesita validación externa, sino desde la fortaleza interior de quien ha hecho las paces con su pasado. La diferencia es asombrosa, me compartió. Con Elena siempre sentía que tenía que ganarme su amor, que debía ser perfecto para merecer su presencia en mi vida. Con Claudia puedo ser auténtico. Puedo hablar de mis miedos e inseguridades sin temor a que me juzgue como inadecuado. En nuestra última sesión, Miguel reflexionó. Lo más irónico es que tuve que perderme completamente en la culpa para finalmente encontrarme a mí mismo. Ahora entiendo lo que Frankl quería decir cuando hablaba de encontrar un sentido incluso en el sufrimiento. Mi divorcio fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida, pero también fue el catalizador que me obligó a cuestionar creencias limitantes que habían estado conmigo mucho antes de conocer a Elena. No perdiste una relación, te encontraste a ti mismo en el proceso de soltarla. La historia de Miguel ilustra perfectamente
cómo la culpa autoimpuesta tras el fracaso de una relación puede devastar nuestra autoestima, pero también cómo ese mismo dolor puede convertirse en el portal hacia un autodescubrimiento profundo y transformador. Como Viktor Frankl nos enseñó, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encontramos un sentido. Miguel encontró ese sentido no en el dolor mismo, sino en el crecimiento personal que el dolor hizo posible. Si esta historia ha tocado algo en ti, si reconoces en la experiencia de Miguel ecos de tu propia lucha con la culpa y la autoestima herida, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla hoy. A veces, descubrir que no estamos solos en nuestro dolor es el primer paso hacia la sanación. Y continúa conmigo en este viaje hacia el autodescubrimiento que apenas comienza. Habiendo explorado las raíces de cómo la culpa daña tu autoestima, y después de compartir una historia de transformación, es momento de trazar un camino concreto hacia la liberación y recuperación de tu valía personal. Este camino está fundamentado en los principios de la logoterapia de Viktor Frankl, pero adaptado específicamente al desafío de superar la culpa autoimpuesta tras una relación dolorosa. Frankl nos dejó una frase que resume perfectamente el núcleo de esta transformación. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Ese espacio de elección es precisamente lo que vamos a expandir ahora, para que puedas responder al dolor no desde la culpa automática, sino desde una libertad interior recién descubierta. Paso 1. Practica la autocompasión consciente. La culpa y la autocrítica despiadada suelen surgir de un lugar de perfeccionismo y expectativas irreales sobre nosotros mismos. Frankl observó que el sufrimiento se vuelve insoportable cuando nos sentimos solos en él. Ejercicio práctico. Cada vez que te descubras en el bucle de autoinculpación, coloca una mano sobre tu corazón y dite a ti mismo: este es un momento de sufrimiento. El sufrimiento es parte de la experiencia humana compartida. Puedo ofrecerme amabilidad en este momento difícil. Este simple acto activa el sistema nervioso parasimpático y crea el espacio emocional necesario para examinar tus pensamientos con mayor claridad, en lugar de fusionarte con ellos. Paso 2. Identifica y cuestiona los deberías tóxicos. Muchas de nuestras culpas más profundas provienen de expectativas rígidas y absolutas. Debería haber sabido. Nunca debería haber confiado. Siempre debería haber estado disponible. Ejercicio práctico. En un cuaderno escribe todos los deberías relacionados con tu relación pasada. Luego pregúntate para cada uno: ¿es esta expectativa realmente razonable para un ser humano imperfecto? ¿Aplicaría este mismo estándar a alguien que amo? ¿De dónde viene realmente esta exigencia? Descubrirás que muchos de estos mandatos internos son residuos de condicionamientos pasados que ya no te sirven. Paso 3. Practica la autodistancia frankliana. Frankl consideraba la capacidad de autodistanciamiento como esencialmente humana, esa facultad de observarnos a nosotros mismos como si fuéramos un tercero, con curiosidad y menor juicio. Ejercicio práctico. Cuando te sientas abrumado por la culpa, imagina que estás viendo tu situación como si fuera una película. Observa tus pensamientos y emociones con curiosidad. Interesante. Ahí está esa sensación de responsabilidad excesiva otra vez. Me pregunto de dónde viene realmente. Esta práctica interrumpe la identificación automática con tus pensamientos, recordándote que tú no eres tus pensamientos, eres el que los observa. Paso 4. Rescata el aprendizaje sin cargar con la sentencia. Frankl creía firmemente que incluso en el sufrimiento más terrible podía encontrarse un sentido y un aprendizaje. La diferencia entre culpa tóxica y crecimiento está en cómo integramos las lecciones. Ejercicio práctico. Divide una hoja en 2 columnas. En la izquierda, escribe las creencias limitantes que la culpa ha instalado en ti. No soy digno de amor. Siempre arruino mis relaciones. En la derecha,
transfórmalas en aprendizajes empoderados. Esta experiencia me enseñó la importancia de expresar mis necesidades. Ahora reconozco señales de incompatibilidad que antes ignoraba. Este ejercicio te permite honrar el valor del aprendizaje sin cargar con la condena perpetua. Paso 5. Realiza un ritual de liberación consciente. Los rituales tienen un poder psicológico profundo para marcar transiciones. Frankl hablaba de la importancia de actos significativos que simbolicen nuestras decisiones internas. Ejercicio práctico. Crea un ritual personalizado que represente tu decisión de liberar la culpa. Puede ser tan simple como escribir en un papel todas las formas en que te has culpado, para luego quemarlo con seguridad mientras dices en voz alta: elijo liberar esta culpa que ya no me sirve. Elijo reclamar mi valor inherente que ningún error o pérdida puede disminuir. Paso 6. Reorienta tu vida hacia el sentido. La pieza final del rompecabezas es lo que Frankl consideraba el antídoto definitivo contra el vacío existencial: el descubrimiento de un propósito y sentido personal. Ejercicio práctico. Pregúntate, ¿cómo puede esta experiencia dolorosa convertirse en el catalizador de una vida más auténtica y significativa? ¿Qué valores quiero honrar ahora, independientemente de mi pasado relacional? ¿A quién puedo servir o ayudar con la sabiduría que he adquirido a través de este sufrimiento? Cuando orientamos nuestra vida hacia algo más grande que nuestro propio dolor, la culpa pierde gradualmente su poder sobre nosotros. Como decía Frankl, la autotranscendencia es la esencia de la existencia humana. Cada uno de estos pasos requiere práctica consistente. La recuperación de la autoestima no sucede de la noche a la mañana, especialmente cuando la culpa ha estado erosionándola durante meses o años. Habrá días de avance y días de retroceso. Lo importante es el compromiso con el proceso, no la perfección en su ejecución. Tu libertad comienza cuando entiendes que tus errores son capítulos de tu historia, no la definición de quién eres. Una de las observaciones más profundas de Frankl fue que incluso en las condiciones más extremas de sufrimiento, el ser humano conserva la libertad última de elegir su actitud frente a las circunstancias. Esta libertad interior es precisamente lo que estamos reclamando cuando decidimos dejar ir la culpa tóxica y reconstruir nuestra autoestima desde una base más sólida y compasiva. El trabajo que estás haciendo no es solo para ti. Cuando sanas tu relación contigo mismo, transformas también la manera en que te relacionas con los demás. La culpa que erosiona tu autoestima no solo te daña a ti, también contamina tus conexiones presentes y futuras, manteniéndote en un estado de constante autovalidación o autosabotaje. Al liberarte de esta carga, abres la posibilidad de relaciones más auténticas y equilibradas. Ya no buscarás en otros la validación que no puedes darte a ti mismo, ni asumirás responsabilidades desproporcionadas por la felicidad ajena. Habrás encontrado ese centro de gravedad interno que Frankl describía como esencial para una existencia plena. Recuerda, la culpa puede ser un maestro temporal, pero nunca debe convertirse en tu identidad permanente. Tus errores no definen quién eres. Lo que define tu carácter es cómo eliges crecer a partir de ellos. Si este insight resonó en ti, sigamos juntos en este camino de autodescubrimiento y sanación. Hemos recorrido un camino profundo, explorando cómo la culpa autoimpuesta daña silenciosamente nuestra autoestima tras una relación que no funcionó. Desde comprender los mecanismos del apego y la codependencia, hasta desapegarnos conscientemente de la narrativa tóxica que nos mantiene prisioneros, hemos iluminado un sendero hacia la recuperación de nuestro valor intrínseco. Viktor Frankl nos legó una sabiduría que trasciende su tiempo y sus circunstancias personales. Habiendo sobrevivido a lo inimaginable en los campos de concentración, nos enseñó que incluso en medio del sufrimiento más extremo, conservamos la libertad última de elegir nuestra actitud. Esta libertad es precisamente la que estamos ejerciendo cuando decidimos dejar de castigarnos por lo que no funcionó, para concentrarnos
en lo que sí podemos transformar: nuestra relación con nosotros mismos. La recuperación de la autoestima después de haberla erosionado con culpa tóxica no es un destino, sino un viaje continuo. Habrá días en que los viejos patrones intentarán regresar, en que la voz acusadora interior parecerá más fuerte que nunca. Cuando eso suceda, recuerda las palabras de Frankl: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Tu porqué es ahora claro. Mereces liberarte de la prisión de la culpa, no porque eres perfecto, sino precisamente porque no lo eres. Porque eres un ser humano en evolución, aprendiendo a través de tus experiencias, creciendo a través de tus heridas. La verdadera autoestima no se construye sobre la ausencia de errores, sino sobre la compasión con la que los integramos en nuestra historia. Permíteme dejarte con una reflexión final. Quizás el propósito más profundo de esa relación que no funcionó no era durar para siempre, sino revelarte aspectos de ti mismo que necesitaban sanación. Quizás su mayor regalo no fue la felicidad momentánea que te brindó, sino las lecciones dolorosas, pero transformadoras que dejó a su paso. Y si ese es el caso, entonces no fracasaste en absoluto. La relación cumplió exactamente el propósito que debía cumplir en tu vida. Te llevó exactamente donde necesitabas estar, aquí y ahora, en este momento de autorreflexión y crecimiento. La autosuficiencia comienza cuando dejas atrás el sufrimiento de la culpa autoimpuesta. Si este viaje de autodescubrimiento ha resonado profundamente en ti, si has reconocido en estas palabras el eco de tu propia lucha con la culpa y la autoestima dañada, te invito a que dejes tu like en este video como primer acto simbólico de compromiso con tu sanación interior. Ese simple gesto puede ser el inicio de una nueva narrativa en tu vida, una donde los errores del pasado ya no definen tu valor presente. Suscríbete a este canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos que continuarán iluminando tu camino hacia una relación más saludable contigo mismo. Cada video es una pieza más en este rompecabezas de autodescubrimiento y transformación personal. Déjame saber en los comentarios qué aspecto de la culpa ha sido más difícil de soltar para ti. ¿Qué insight de este video ha tocado más profundamente tu corazón? Tu historia no solo puede ser liberadora para ti al expresarla, sino también iluminadora para otros que están transitando caminos similares. Y finalmente, si conoces a alguien que está atrapado en la espiral de culpa y autoestima dañada tras una relación dolorosa, comparte este video con ellos. A veces, las palabras que más necesitamos escuchar llegan a través de las personas que menos esperamos. Tu acto de compartir podría ser precisamente la luz que alguien necesita para iniciar su propio camino de liberación. Escribe la palabra libertad en los comentarios para hacerme saber que has llegado hasta el final de este viaje juntos y que estás listo para dar el primer paso hacia una autoestima renovada, libre de la prisión de la culpa autoimpuesta. Recuerda, no eres lo que te sucedió, eres lo que eliges llegar a ser con lo que la vida puso en tu camino.